Hay una oración de San Agustín que a mí me ha servido muchísimo en la vida espiritual. Ha sido una fuente de consuelo, ha sido una fuente de confianza en Dios, ha sido una catequesis permanente en todo el camino espiritual que he podido vivir. La oración reza de esta manera: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Y esta bellísima oración tiene muchísimo sentido porque muchas veces uno en la vida espiritual cree que todo es producto de su esfuerzo. Uno cree que la vida espiritual depende entonces de mi capacidad, de mi fuerza, depende de mi inteligencia. Cree uno que debe cargar con el peso de todo lo que significa el camino del Señor. Y de verdad es un gran error pensar esto, porque la vida espiritual es más un camino de confianza, es más un camino de plegaria, es más un camino de abandono, es más un camino de fe, es más un camino de certeza en Dios que un camino de mero esfuerzo personal. Y esto nos debe llenar de mucho aliento, nos debe llenar de mucho entusiasmo, nos debe llenar de mucha felicidad, porque si la vida espiritual fuera producto de nuestro esfuerzo, ya estaríamos perdidos. ¿Cuántos de nosotros hemos prometido una y mil veces que no íbamos a fallar, que íbamos a permanecer fieles, que íbamos a perseverar? Y sin embargo, nos hemos estrellado contra nuestra propia incapacidad, contra nuestra infidelidad, contra nuestra fragilidad. Por eso esta oración de San Agustín es tan bella, porque con esta oración aprendemos que aquello que nos pide el Señor, aquella virtud que nos pide el Señor, aquella fidelidad que el Señor nos exige, aquel tomar nuestra cruz y seguirle en un camino cuesta arriba hacia el Calvario, todo esto que el Señor nos pide, pues es el mismo Señor el que nos concede la gracia de vivirlo, es el mismo Señor el que nos concede la fuerza interior para lograrlo. El Señor nos lo pide y el Señor nos lo da. El Señor nos dice que lo hagamos, pero el Señor nos concede las herramientas para hacerlo. El Señor nos exige esta virtud, esta fidelidad, esta entrega, este vencerme a mí mismo, este superar esta dificultad, este permanecer fiel. Pero es el mismo Señor el que nos regala su Espíritu Santo, el que nos concede su gracia, el que nos da las herramientas a través de la vida sacramental, a través de la fuerza de la oración, para lograr todo aquello. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Significa que cuando el Señor me pide que venza este pecado, el Señor me da esa gracia para vencer ese pecado. Cuando el Señor me pide que sea puro, el Señor me concede la gracia de la pureza. Cuando el Señor me pide que sea humilde, el Señor me concede la gracia de la humildad. Cuando el Señor me pide que me desprenda de los bienes terrenales, que sea generoso, el Señor me concede la gracia de la generosidad. Cuando el Señor me pide que sea paciente, entonces yo elevo al Señor mi plegaria y el Señor me concede la gracia de la paciencia. Y le puedo decir: Señor, ¿quieres que sea humilde? Dame la humildad y pídeme la humildad. Señor, ¿quieres que venza este vicio? Dame la fortaleza para vencerlo y pídeme que lo venza. Señor, ¿quieres que ore más? Dame la fuerza, Señor, de la oración. Dame la constancia, la persistencia y la perseverancia. Y entonces, una vez me lo des, pídeme, Señor, que ore más. Señor, ¿quieres que en medio de esta cruz me mantenga firme? ¿Quieres que persevere? Dame, Señor, la gracia de perseverar y pídeme la gracia de perseverar. Señor,
Quieres que en medio de esta dificultad, quieres que en medio de este dolor, quieres que en medio de esta pandemia, quieres que en medio de este sufrimiento que estoy viviendo, me mantenga, Señor, unido a ti. Dame entonces, Señor, la gracia de mantenerme unido a ti y pídeme esta gracia. ¿Se dan cuenta que en el fondo todo se resume en pedir? Todo se resume en la certeza de que el Señor nos dará aquello que le pedimos si es conveniente para nuestra salvación. En el fondo, entonces, en la vida espiritual no persevera el más fuerte, sino el que más ore. Todo en la vida espiritual se resume entonces a orar. Se resume entonces a pedir la gracia. Se resume entonces en suplicar aquello que sabemos el Señor nos está pidiendo. Así las cosas, no tenemos excusa para decir, es que no soy capaz, es que no puedo, es que siento que me pide el Señor demasiado, es que lo que me pide el Señor supera mis fuerzas, es que me es difícil hacerlo, es que no soy capaz. No, porque nadie te pide que sea capaz, nadie te pide que tú tengas la fuerza, nadie te pide que tú puedas. Lo único que se te pide es que quieras y que ores pidiendo la gracia. Óyeme bien, la vida espiritual en el fondo se resume en querer y pedir seriamente la gracia, y pedirla con constancia, y pedirla con perseverancia, y pedirla con la confianza de que recibiremos estas gracias que pedimos, porque el Señor mismo nos está suplicando, nos está pidiendo, en ocasiones de manera dramática, a través de apariciones, a través de revelaciones privadas, a través de su palabra, con llantos en muchas ocasiones. Jerusalén, 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 que matas a tus profetas y apedreas a los que te buscan. Llorando el Señor nos lo está pidiendo, como pedía la conversión de Jerusalén, contemplando sus murallas y contemplando su templo desde el monte de los olivos. Entonces, digamos una y mil veces, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Que es difícil el camino del Señor en ocasiones. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Que es exigente lo que el Señor me pide. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Que la renuncia está fuerte. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Que todavía no he sido capaz de tomar la decisión de renunciar a aquello para poderme consagrar a Jesús por María. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Que me siento, Señor, tan anclado, tan pegado, tan atado a este vicio. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Que esta sea una plegaria de todos los días, que esta sea una plegaria de todo el tiempo. Te darás cuenta que esto, en vez de generarnos un falso paso, creer alguno que esto nos sustrae de cualquier responsabilidad y nos sustrae de cualquier lucha, pensar alguno que esto hará que no tengamos entonces voluntad de que no luchemos, nada que ver. Se dará cuenta que es todo lo contrario, que cuando se hace con confianza esta oración, que cuando se hace de manera sincera esta oración, es que es allí donde recibimos la fuerza para perseverar, la gracia para combatir, la voluntad para vencernos a nosotros mismos. Una y mil veces digamos, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Bendiciones.